Te comiste clickbait. C# es en desarrollo web un lenguaje de backend, ¿ok? Pará, no me linches. C# también puede ejecutarse en el frontend. Y no me refiero a renderizar tu div mal centrado en el server y mandárselo al navegador del usuario, sino a literalmente ejecutar C#.net en el navegador. ¿Cómo? Quédate y te lo muestro. Y después guardo la verga y hablamos de C#. Pero antes, una palabra de nuestro sponsor. Mortadela. Muchas gracias, sponsor. Excelente palabra y la voy a tener en cuenta la próxima vez que me reúna con mi tío Raúl. Volvamos al video. Si querés hacer desarrollo web en .NET, puede que te hayas dado cuenta que tenés más opciones que Trabalindo en Tinder. Pero para que no te abrumes, hoy vamos a hablar solamente de Blazor, que es una opción que está buenísima y además tuvo un montón de upgrades re interesantes en .NET 8. El culo te llueve, muy bien. Vamos a explicar componentes, ruteo, navegación, render modes y un montón de otras cositas. Y si no sabes nada de C#, te recomiendo ver antes este otro video en el cual cubro las bases. Para crear un proyecto Blazor desde Visual Studio, usas este template. Hay varias opciones y cositas que podés cambiar y ahora vamos a hablar de todo eso, pero por ahora, como buenos usuarios, le vamos a dar a siguiente sin leer un carajo y ver con qué nos encontramos. Lo primero que vas a notar es que este template te deja dos proyectos. Yo la primera vez creí que me había mandado una cagada, borré todo, volví a crearlo y de repente fue como, no. Está bien, es así. Esto de los dos proyectos tiene que ver con dónde se renderiza tu HTML y dónde se maneja la interactividad del sitio, pero todo eso lo vamos a ver en un rato. No seas impaciente, para un poquito. Primero vamos a lo primero, program.cs. Como tenés dos proyectos, hay dos program.cs, pero antes de que paniques, quédate tranquilo que el que toma la batuta es el program.cs del proyecto server. No significa que el otro esté totalmente al pedo, pero el que tiene los pantalones en esta relación es el proyecto server, que tiene una línea específica en la cual referencia al proyecto cliente. Pese a su nombre, acá la clase imports no es lo importante. Solamente estamos usando esta clase como un medio para obtener el assembly al que pertenece, o sea, el proyecto, todas las cosas que están en el proyecto cliente. Es como si yo tuviera estos dos patitos que son iguales y te dijera, che, ¿me buscas todos los que sean como este en un cajón? Realmente no importa si te muestro este o este porque lo estoy usando como un ejemplo para referenciar qué es lo que quiero que me traigas. Es un patito, boludo, tan difícil, dale, anda a buscarlo, dale. ¿Querés comprar droga? Además de esta línea, el program.cs también es donde se configuran un montón de otras cosas. Es básicamente donde vas a ir a rezarle a los dioses del framework cada vez que quieras agregar una librería, una dependencia, configurar servicios y cosas así. Lo último que quiero que veamos en el program del server es que arriba de todo hay un using que referencia el namespace components. Y fíjate qué interesante que justo el proyecto server tiene una carpeta que se llama components. Parece a propósito. Dentro de esta carpeta vamos a encontrar archivos que parecen HTML, pero adentro tienen C# entremezclado. Esta promiscuidad blasfema de mezclar C# con el markup se llama Razor Syntax y los archivitos .razor por ende se llaman Razor Components o informalmente conocidos como Blazor Components. Te juro que la documentación de Microsoft específicamente distingue entre cómo se les dice formalmente e informalmente. Yo no sé qué habano de carne se fumó el que escribió esto, pero que convide, que ya antoja. Como sea, los componentes Blazor no porque todavía no estamos en confianza, ¿viste? Son pedacitos de UI reutilizables que una vez que los definís los podés llamar como si fueran tags HTML comunes y corrientes. Si venís de algo como React, esto te va a parecer intuitivo porque también usa una arquitectura de componentes y si no, curtite, ¿qué querés que te diga? Si ejecutamos el proyecto vamos a ver que la interfaz representa los componentes Razor que vimos antes. Tenés el home, el counter y hay otras cosas más generales como la barrita del costado que van a aparecer al componente layout o tal. Pero el punto general que quiero que entiendas es que si querés hacer alguna cosa de interfaz de usuario vas a crear un componente. Por ejemplo, vamos a agregar uno. Le das clic derecho, New Razor Components, le ponemos falopa de nombre, por supuesto, y vamos a meterlo en el home y en el counter. Ahora mira lo que pasa si lo ejecutamos de nuevo. Vamos al counter y está nuestro componente, pero en el home no. Esto es porque si bien tenemos una referencia al assembly del proyecto cliente en el proyecto server, que es el que estamos ejecutando ahora, el componente home no necesariamente sabe de la existencia de todos los namespaces de ese assembly. Para utilizar algún namespace particular del proyecto cliente necesitamos agregar un using en el componente que lo quiere usar, en este caso el home. Si además quisiéramos agregarlo al weather, podríamos poner el using directamente en imports que aplica a todos los componentes. Ojo, no se lo agregué antes a propósito porque te quería explicar esto, no es que me olvidé. Yo sé que los haters van a decir que me olvidé y tienen razón. Pero si ahora cambiamos algo en el componente falopa, va a cambiar en todos lados. Este es el mayor selling point de esta clase de framework. Es como don't repeat yourself, mirá, lo cambias en un lugar y cambia en todos lados y todo. Pero
hay que tener cuidado porque cuando vos creas dependencias de este tipo también generas coupling, acoplamiento. Por ejemplo, imagínate que yo quiero que el texto de mi componente falopa sea rojo en el home, azul en el weather y en el counter me chupa un huevo, color por defecto. No puedo cambiarlo directamente en el componente falopa porque entonces va a aplicar a absolutamente todos los que lo utilicen. Así que lo que necesito es alguna forma de parametrizar este componente para que cada cliente pueda especificar el color que le interesa. Convenientemente, un componente en Blazor puede definir cualquier cantidad de parámetros que automáticamente van a ser utilizables como si fueran atributos en el HTML que lo llame. Esto sería algo así: creamos una propiedad llamada title color, por ejemplo, y si le ponemos el atributo parameter, automáticamente se bindea cuando lo asigne un cliente. Entonces en el home podemos pasarle red, en el weather podemos pasarle blue y en el counter no pasamos nada, con lo cual logramos el coloreo que queríamos. Esta es la forma más intuitiva y evidente de pasar estado de un componente a otro. Por supuesto, no es la única, hay otras más interesantes y sofisticadas, pero alta paja de explicarlo, así que te lo dejo como tarea para el hogar. Hasta acá vimos cómo crear y reutilizar componentes dentro de otras páginas. Pero, ¿cómo creas una página de cero en Blazor? Prepárate, prepárate porque acá vamos a tirar código. ¿Ves acá arriba en el componente home que dice @page y una barrita? Bueno, eso. Si querés que un componente se mapee a una ruta, le agregas @page y la ruta que quieras, y el router de la app, que es esta cosita hermosa, te lo levanta automáticamente. Esto significa, como te habrás dado cuenta porque sos muy inteligente y te respeto mucho, que tenés componentes que son simplemente pedacitos de interfaz reutilizables y otros que, además de eso, son páginas accesibles mediante navegación. Y hablando de navegación, obviamente en el mundo real no vamos a hacer la crotada de que el usuario tenga que escribir una URL para llegar a nuestra página. En lugar de eso podemos agregar un elemento en el menú de la izquierda, lo cual se hace en el componente nav menu. Dentro de este componente podemos copy-pastear el último div, el cual tiene adentro un componente llamado navlink. Espero que a esta altura quede claro que en Blazor la mayoría de los problemas se resuelven con componentes, y obviamente si sos un queso como yo en todo lo que es estético y querés cosas bonitas sin trabajar mucho, existen librerías como MadBlazor que te traen un montón de componentes predefinidos bastante copados. Cuestión que en el href del navlink le ponemos fafafa para que redireccione a donde queremos y listo, navegación funcionando. Che, todo muy piola, pero hasta acá medio que parecería que Blazor es solamente una forma medio rebuscada de escribir HTML, ¿no? Efectivamente, y eso es porque intencionalmente salteé una de las cosas más copadas y playeras del framework que quiero que toquemos con consentimiento a continuación. Estoy hablando, por supuesto, de los render modes. A ver, vamos a volver a crear un proyecto, pero esta vez vamos a pararnos en este dropdown, porque por una vez en la vida un dropdown no es para preguntarte si sos hombre, mujer o no binario, sino que te está diciendo algo realmente importante. La cosa es así: cuando vos vas a un sitio web, tenés un navegador que es el cliente y un servidor que es el servidor, ¿qué más crees? Como los dos son computadoras, cabe preguntarse quién va a renderizar tu sitio y quién va a encargarse de la interactividad, o sea, responder a clics y otros eventos del usuario. Lo más interesante y disruptivo de Blazor es que te permite explorar varias opciones para esta clase de dicotomía. La primera opción es la más poronga de todas y como veo que se te hizo agua a la boca, vamos a empezar por ahí. Si creas el proyecto en modo none, Blazor va a asumir que no querés ninguna clase de interactividad. Acá el server renderiza un toque de HTML, se lo devuelve al usuario y si querés que pase algo interesante, le tenés que tirar otra solicitud al server y arrancar de nuevo. Como en este modo el server devuelve todo ya renderizado y no pasa más nada, se le dice Static Server Side Rendering, renderizado estático en el servidor. La siguiente opción es Server y es básicamente igual a la anterior, con la diferencia de que podés meter interactividad usando C#. Por ejemplo, te vamos a agregar a vos que estás mirando el video y no te suscribiste, tremendo botón, y también vamos a meter un div y un onClick en el botón para que modifique el contenido del div. Nótese que al onClick le puse un @ adelante. Eso es para activar el Razor y avisarle al código que estoy saliendo de Sodoma, la tierra natural de JS, para escribir un poco de C#. Vamos a ejecutar el proyecto a ver si arranca o no arranca. Siempre arranca con bujía gesture. Bueno, parece que funciona, ¿no? Apretamos el botoncito, se cambia el contenido del div y así tenemos interactividad. Ahora, la pregunta importante que te deberías hacer todo el tiempo con Blazor es ¿quién está laburando? ¿El server o el cliente? Y mira, si abrimos las opciones del desarrollador vas a ver que aparece un WebSocket. Bueno, en realidad hay varios, pero estos son cosas del ID y no importan. Este socket es una conexión directa con el server y Blazor lo usa para que cada vez que toques el botón el navegador le pida al server que ejecute el código del clic y le devuelva el resultado, como podés ver bien acá mientras me hago un DOS a mí mismo. O sea, el que está trabajando es el server. Como en este modo el navegador es tremendo planero y vive del esfuerzo del server, se le dice Interactive Server-Side Rendering, renderizado interactivo en el servidor. Esto no es nada raro, la mayoría de frameworks web tienen un lenguaje backend que renderiza cosas en el server y se lo devuelve al cliente, pero nos estaría faltando algo, que es la interactividad del lado cliente. A ver, suponete que tu app tiene una banda de interactividad, donde pasan un montón de cosas todo el tiempo, el usuario cada vez que cliquea algo hay una reacción en cadena de un montón de boludeces que tienen que actualizarse en todos lados
comandos y demás. A ese nivel, que el navegador vaya cada vez que pasa algo a preguntarle al servidor, che, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Se vuelve bastante costoso. Y ahí es donde tradicionalmente uno usaría JS, pero Blazor te presenta una alternativa bastante loca que se llama Wasm. Lo que te deja este template es parecido a lo que vimos al principio. Tenemos un proyecto cliente y un proyecto servidor. Pero ahora fíjate que si vamos al home y le metemos el mismo código que hicimos antes, resulta que en la ventana del desarrollador ya no está el WebSocket que teníamos anteriormente. Sin embargo, la interactividad está funcionando. O sea que alguien que no es el servidor está haciendo el trabajo de interpretar ese C# y renderizar el contenido. ¿Quién podría ser? En lugar de tener un socket con el cual el navegador va a cada rato a pedirle al server que ejecute C# y le devuelva el resultado, .NET hizo tremenda macumba y está ejecutando el C# directamente en el navegador. A esto lo logran utilizando algo llamado WebAssembly, que no es algo de Microsoft, sino que es un estándar que Microsoft implementó. De hecho, podés usarlo como target de compilación para meter cualquier lenguaje en el navegador. La otra vuelta, en el Discord del canal al cual deberías unirte, un loco pasó un proyecto que te permite compilar C++ a WebAssembly y usarlo en el frontend. O sea, imagínate el síndrome de Estocolmo que tenés que tener, que salís de JavaScript y pasás a C++, boludo. O sea que la paz nunca fue una opción. Pero bueno, si vas a la consola del proyecto Wasm, vas a ver que ahora hay un log diciendo que se descargaron cosas de .NET. Esto es todo lo que el framework se trajo para poder ejecutar tu código sin tener que ir y volver. Y si lo expandís, podés ver detalladamente cada ítem que se descargó. Aunque no sé para qué lo haría, ¿para qué quieres saber eso? Saludos. Lo piola de esto es que ya queda cacheado en el navegador, por ende no tenés que ir a pedirle a Papi Server a cada rato que te dé los assemblies necesarios para ejecutar C#. De hecho, podemos matar a Papi Server y la aplicación va a seguir andando normalmente, siempre y cuando no hagas nada que requiera hacer un get, post o alguna otra solicitud al servidor, ¿no? Obviamente, si recargas la página no va a funcionar. ¿Por qué eso es así? Cuestión que todo lo que sea interactividad en componentes con este modo de renderizado configurado puede funcionar localmente sin necesitar al servidor. Y digo en componentes en lugar de proyectos que tengan este modo de renderizado, porque desde .NET 8 Blazor te permite configurar el tipo de interactividad en cada componente. Tenés bastante flexibilidad. Y hablando de flexibilidad, si venís de algo como MVC, donde las incumbencias están tan severamente separadas, puede que te estés preguntando ¿dónde mierda va mi código? Onda, si tengo que conectarme a una base de datos, lo hago acá directamente en el medio del HTML, es re turbio. Y la verdad es que Blazor de por sí es medio como la Jelinek, lo deja a tu criterio a todo esto. Pero yo sé bien que cuando estás arrancando que alguien te diga no, en eso tenés libertad para elegir lo que mejor te parezca, es un pijazo, porque o sea, no sé qué es lo que mejor me parece. Te estoy preguntando porque no sé, boludo, o sea, forro. Así que te voy a dejar en la descripción esos y otros recursos para que más o menos te orientes. Pero bueno, eso es más o menos todo lo esencial del framework. La verdad es que hay una banda de cosas más que me gustaría explicarte, pero yo sé que la parte tiktokera de tu cerebro está a punto de hacer un golpe de estado por la cantidad de teoría que metimos en tan poco tiempo. Así que lo vamos a dejar acá. Sabiendo los render modes, qué son los componentes y más o menos cómo rutear tráfico, yo creo que tenés bastante como para empezar a jugar con el framework. Así que andá y rompe cosas. Chao.